Las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Hoy, sus templos y palacios están llenos de arena. Sin embargo, las creencias sagradas de estos pueblos ancestrales aún pueden salir a la luz. En las profundidades de las grandes pirámides de Egipto yacen tesoros escondidos, claves de los secretos de la inmortalidad. Y en Mesopotamia podemos descubrir la cuna de la Biblia, quizás incluso el lugar de nuestra propia creación, un paraíso terrenal llamado Edén. Egipto y Mesopotamia. Civilizaciones perdidas de Time Life. Egipto, la búsqueda de la inmortalidad. Estos son los ritos finales para el faraón Ramsés el Grande, poderoso gobernante del antiguo Egipto. Tras una búsqueda de toda una vida por la inmortalidad, esta es su ceremonia final, un ritual para la eternidad. Durante 70 días desde su muerte, ha sido preparado para la vida eterna por el sumo sacerdote de Anubis, embalsamador en jefe del rey, guardián de los misterios. Su cuerpo ha quedado limpio, puro y seco. Amuletos sagrados sellados con miel y resina lo protegerán en su viaje a la otra vida. Cada acción expresa creencias y sueños sagrados para el pueblo egipcio. Lo que está en juego es el fundamento mismo de la vida egipcia, ya que la preservación exitosa del cuerpo es la llave de la inmortalidad. Si su momia permanece intacta y su nombre es recordado, entonces Ramsés nunca morirá. El sarcófago del rey es cerrado. ¿Permanecerá sellado? ¿Vivirá Ramsés por siempre? La antigua civilización egipcia duró más de 3.500 años. Una de las culturas más perdurables de todos los tiempos. Sin embargo, su pueblo quería más que eso. Deseaban vivir para siempre. Ningún egipcio anhelaba la inmortalidad más ardientemente que los faraones. Sus sorprendentes templos y monumentos fueron creados para protegerlos en su vida después de la muerte. Un faraón, Ramsés, superaría a todos los otros en su esfuerzo por ser recordado. El mayor constructor en la historia de Egipto, Ramsés, gobernó hasta los 90 años. Su harén rebosaba de reinas, esposas menores y concubinas, e incluía a 3 hijas y una hermana. Fue padre de más de 90 hijos, pero su mayor legado lo dejó en piedra. En el antiguo Egipto, la piedra era el medio para la inmortalidad. Era la piedra la que aseguraba que el nombre del rey sería recordado y su inmortalidad garantizada. Pero aún los monumentos pétreos de Ramsés perderían la batalla en contra de su máximo enemigo, el tiempo. Frente a Luxor,
Al otro lado del río, en el templo erigido para preservar su memoria, las estatuas de Ramsés yacen destruidas, con sus facciones ya desgastadas. El templo en el que el nombre de Ramsés se mantendría vivo por siempre, ahora está vacío. Como todos los antiguos egipcios, Ramsés creía que la muerte era un viaje a través del Nilo. Una travesía de la tierra de los vivos en el este a la vida eterna en la ribera oeste del río. El Nilo era el alma de Egipto, el vínculo sagrado entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. Con su ritmo constante y confiable, el río brindó la base para su creencia en una travesía de esta vida a la siguiente, de una ribera a la otra. Una travesía a la eternidad. El mito más antiguo de los egipcios, la historia de la creación, se ubicó entre las turbulentas aguas del Nilo. En el principio, fue el gran dios Horus, el dios halcón, quien brindó poder a los faraones. Horus es el dios de los cielos, pero él confiere a los faraones el dominio sobre la tierra y el pueblo. En los muros de los templos, los creyentes conmemoran el poder del Nilo, fuente de toda vida y el camino a la inmortalidad. Pero en el abrasador desierto de la meseta de Giza es la piedra, no el agua, la que parece encarnar la inmortalidad. Han sobrevivido vientos desatados y arenas tormentosas durante casi 5000 años. Parecen haber derrotado al tiempo mismo. Las pirámides son el símbolo más reconocido en todo el mundo de la gloria que tuvo el antiguo Egipto. Construidas como tumbas, más tarde profanadas, robadas y vapuleadas por siglos, las pirámides perduran. Hay más de 2,5 millones de bloques de piedra caliza en la gran pirámide de Keops. Cada piedra pesa de 2 a 15 toneladas. Su base es un cuadrado casi perfecto. Y aún hoy los misterios abundan. ¿De dónde vino la tecnología? ¿Cómo fueron capaces de mover tan vastas cantidades de piedra antes de la invención de la rueda? Y quizá lo más inquietante de todo, ¿quién pudo haber imaginado que todo esto era posible? Estructuras eternas de piedra, las más grandes de la Tierra, cuando nada siquiera de una fracción de su tamaño había sido construido. La respuesta se encuentra a 14 kilómetros al sur, entre las antiguas tumbas reales de Saqqara y la pirámide escalonada del rey Sócer. El primer edificio de piedra de todo el mundo. Este fue el laboratorio que probó que la construcción de las grandes pirámides era posible. Diferente a todo lo que el mundo había visto jamás, era una notable proeza de la ingeniería. Su arquitecto, Imhotep, fue proclamado Dios. Originalmente diseñada como una tumba con una ligera inclinación, llamada mastaba, no dejó satisfecho a Imhotep y añadió un nivel más, luego otro y otro, como construyendo escalones al cielo.
También diseñó túneles en la profundidad de la tierra, creando un laberinto de cámaras, galerías y corredores ideados para mantener secreta la verdadera tumba del rey y proteger a la momia real de los ladrones de tumbas. Profunda oscuridad, enredados pasajes, a cada vuelta, en cada detalle. Lo que Imhotep consiguió parece arrollador aún ahora. Cómo construyeron en tal escala y con tan misteriosa precisión es la mayor maravilla de esta gran maravilla del mundo. Las pirámides fueron construidas para albergar a los faraones toda la eternidad, pero las piedras les fallarían. La tumba se volvería un faro, atrayendo tantos ladrones como los que alejaba. Y Egipto se convirtió en una tierra invadida por buscadores de tesoros. No había forma de detener el saqueo y el pillaje que se avecinaba. La tumba de un faraón fue diseñada para proteger su tesoro y brindarle a su momia un vehículo seguro a la eternidad. Pero la atracción del tesoro real era irresistible. Los grandes muros de piedra no podrían proteger a los reyes de la ambición en el corazón de los hombres. Los intrusos podían ser ladrones, sacerdotes reales o incluso los mismos constructores de la tumba. Transcripciones de juicios reales encontradas en un antiguo papiro revelan su ambición. Nos introdujimos y encontramos al faraón reposando en el fondo de la tumba. Tomamos todas sus posesiones de oro, plata y bronce y nos las repartimos. Amón Panafer de Karnak, labrador de piedra. Y el saqueo continuó durante siglos. Para el pillaje desatado del siglo XVIII, nada era sagrado. Una cabeza gigante de Ramsés fue extraída del desierto y llevada al Museo Británico. No obstante, a pesar del saqueo de Egipto a través de los tiempos, la tumba de un faraón permanecería sin ser molestada hasta una época reciente. Aquí, distante al sur de las pirámides, en el Valle de los Reyes, el descubrimiento de esa tumba asombraría al mundo. El año es 1922. Howard Carter, un experimentado egiptólogo, lleva años buscando la tumba de un faraón menor. El nombre del poco conocido gobernante era Tutankhamón o Tutankamen, el rey Tut. Carter estaba convencido de que la tumba podía ser encontrada. Era un romántico. Debía serlo para permanecer en Egipto durante tanto tiempo. Él siempre supo que Tut estaba ahí. La oportunidad para Carter llegaría en los primeros días de su sexta expedición. Descubrió evidencias de una cripta enterrada bajo una tumba posterior. Un accidente del destino que la había mantenido escondida de los ladrones de tumbas durante siglos. Después de tantos años en el desierto, todo lo que había entre Carter y lo que podría ser el descubrimiento de su vida era un muro sellado con yeso hace más de 3 milenios. Carter no tenía intención de permitir que sutilezas legales lo detuvieran.
Sin autorización adecuada de las autoridades egipcias, comenzó a perforar el muro. No pronunciaban ni una palabra. Y entonces él abre aquello y un soplo de aire antiguo se cuela afuera. Y con él, el aroma de todas esas cosas ahí. No podía imaginarse un momento más dramático en toda la historia de la arqueología. Ya se imaginará la emoción. Lo primero que vieron fueron aquellos enormes lechos ceremoniales, con la forma del toro y el tigre, con incrustaciones de vidrio azul, aún intactas. Nunca nadie había visto algo como aquello, ni siquiera en bajorrelieves o pinturas en las tumbas. Nada como eso. Como preparación para la eternidad, el rey Tut trajo consigo todas las comodidades de su hogar: canastas y vasijas, juguetes y utensilios de cocina, comida y armas. Incluso modelos en arcilla de sirvientes que le atenderían en la muerte como lo habían hecho en vida. Cualquier cosa útil aquí, en esta vida, le sería seguramente necesaria en la otra. Ningún tesoro, ni antes ni después, podía compararse con lo que Carter había hallado. Una vez más, tuvimos esa sensación de que esto era para seres humanos y que lo habían utilizado. Los pequeños juguetes en la tumba tenían marcas que Tut les había hecho cuando niño. Las armas habían sido usadas. Algunas de las flechas estaban algo abolladas. Estaba ahí afuera, practicando. Eso, en mi opinión, es la humanidad que lo envuelve. Una cosa estaba clara. La tumba de Tut estaba diseñada como un pasadizo a la eternidad. Un almacén de sagrados y mágicos artefactos para su viaje a la otra vida. Pero fue en el gran mausoleo empotrado en donde se hallaron los más magníficos tesoros y la momia del rey Tut. El más interno de sus 4 féretros ornamentales era de oro sólido. Y sin embargo, no fue suficiente para asegurarle a Tut un lugar en la eternidad. Tristemente, el rey Tut es recordado no como un faraón, ni siquiera como un hombre, sino como un tesoro. A través de los años, las momias de antiguos faraones han sufrido extrañas indignidades. En tiempos medievales, las antiguas momias egipcias eran convertidas en un polvo llamado mumía, que se creía un poderoso afrodisíaco. Y a principios del siglo XIX, la gente celebraba fiestas en las que desenvolvían a las momias. Pero la profanación a los antiguos faraones egipcios palidece al comparársele con una pérdida aún mayor. Era el año 550 después de Cristo. La edad de oro de la civilización egipcia había terminado. Un decadente imperio romano gobernaba Egipto. Con los romanos llegó el cristianismo. Las antiguas creencias en la reencarnación y la inmortalidad fueron prohibidas. Un último bastión del ancestral conocimiento egipcio y sus creencias sobrevivió. Este apartado mausoleo es conocido como el Templo de Phile.
Dentro de estos muros, los sacerdotes mantienen viva la fe. Todavía oran a la diosa Isis, madre de Horus, el dios halcón. Y aún practican los rituales que prometían la inmortalidad. Solo en el templo de Phile, los misterios de los antiguos dioses eran aún respetados y venerados. Y solo estos hombres santos podían leer aún la escritura antigua, los jeroglíficos grabados en los muros. Finalmente, este último vestigio de la civilización egipcia sería atacado. Una turba de celotes cristianos, ofendidos por la continuación del culto a dioses paganos, atacan a los sacerdotes, rompiendo el último vínculo viviente con los faraones. Los sacerdotes fueron asesinados o dispersados. El conocimiento de los jeroglíficos se fue con ellos a la tumba. Los sueños de Egipto habían sido destruidos. Los secretos divinos de los faraones durmientes. Su búsqueda sagrada de inmortalidad. Todo perdido, quizá para siempre, entre las arenas errantes. El silencio duró 1300 años. Entonces, otro invasor llegó. En 1798, Napoleón Bonaparte trajo a su ejército a Egipto buscando un imperio y conocimiento. Con sus soldados vino un grupo único de científicos y artistas para estudiar y registrar los vestigios del antiguo Egipto. Tras un año de ocupación francesa, las tropas demolieron un muro e hicieron un notable descubrimiento. Se encontraron con uno de los más importantes hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. La piedra Rosetta. Tallada en la piedra estaba la llave a las vidas de los antiguos egipcios. Junto con una inscripción en los olvidados jeroglíficos, estaba el mismo mensaje grabado en griego. Debido a que el griego antiguo ya era conocido por los científicos, se logró decodificar el lenguaje de los faraones. Ahora, miles de años de escritura en egipcio antiguo podrían ser traducidos. Tras siglos de silencio, las voces egipcias podían ser escuchadas una vez más. Con respecto a cualquier inundación de nuestra tierra, son ustedes quienes la cultivan y quienes son responsables de ella. Trabájenla y sean cuidadosos. Si mis tierras se inundan, que sean ustedes malditos. Las cartas de Gecanacte. El sonido de tu voz es dulce, llena como el sabor del vino. Y yo, muchacha bebida en una maraña de flores, vivo tan solo cautiva para escucharte. Poema de amor, cerca 1300 a.C. Otro descubrimiento accidental, más de un siglo después, uniría para siempre las vidas de los antiguos faraones con nuestros tiempos.
El asombroso hallazgo fue hecho cerca del pueblo de Kurna, un lugar conocido como el pueblo de los ladrones. Durante generaciones, contrabandistas sin escrúpulos de todas partes del mundo llegaron a Kurna para adquirir piezas del pasado egipcio. El pueblo se ubica en una zona de antiguos entierros y sus habitantes a menudo desenterrarían valiosos artefactos. Pero en 1870 realizaron un sensacional descubrimiento. Lo que descubrieron eran los ataúdes de 32 antiguos reyes y reinas egipcios. Dentro de uno de los ataúdes se encontraba la momia del más poderoso gobernante egipcio, Ramsés el Grande. Hace 3000 años, los sacerdotes reales transportaron cuidadosamente cada una de las momias de sus tumbas originales y las escondieron en esta cámara mortuoria secreta para protegerlas de los saqueadores. Las autoridades egipcias continuarían el trabajo de los antiguos sacerdotes. Extrajeron a las momias reales de sus cuevas y las prepararon para la siguiente etapa en su viaje a la eternidad. Al viajar hacia El Cairo, formaron una procesión fúnebre única en la historia de la humanidad. A todo lo largo del Nilo, los egipcios se reunieron para presentar sus respetos, al tiempo que la extraña caravana de los antiguos faraones hacía su último viaje hacia el norte, a El Cairo. Hoy, un siglo después, Ramsés y las momias reales descansan en una galería superior del Museo del Cairo. Un esfuerzo único de conservación es emprendido para preservar a los ancestrales faraones, para finalizar la obra que sus sacerdotes comenzaron. Pero ahora, los científicos han tomado el lugar de los santos hombres como protectores finales de las momias reales. El acero y el vidrio han sustituido a la piedra y las joyas de la tumba original de Ramsés. Concluyendo un viaje que comenzó en el siglo XII a.C., Ramsés el Grande descansará ahora en paz, protegido por la tecnología del siglo XX. Ramsés murió creyendo que su vida perfecta nunca terminaría del todo. Aquí, ahora, está más cerca de la eternidad de lo que nunca había estado. Los faraones de Egipto creyeron que sus tumbas piramidales les guiarían a una vida eterna perfecta. Pero lejos, al norte, en la tierra de Mesopotamia, otra fe se originó. Su pueblo se creía a sí mismo desterrado de un paraíso más terrenal. Mesopotamia. Regreso al Edén. El jardín del Edén. Nuestra más persistente leyenda. Una historia presente en toda gran civilización. Una historia de seducción, de la ira de Dios y de la pérdida del paraíso. ¿Pero es tan solo una fábula? ¿Existe alguna evidencia de que las grandes historias bíblicas pudieran ser reales? ¿Existió alguna vez en realidad algún lugar como
¿El Edén? La búsqueda del jardín del Edén nos conduce hoy a una tierra árida y desolada, a un lugar llamado Mesopotamia. Esta es la tierra en donde las primeras semillas de la civilización humana fueron sembradas. Y fue aquí donde tres de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo florecieron: Babilonia, Asiria y Sumeria. Entre sus ruinas, el creyente ha buscado respuesta a los más profundos misterios bíblicos. Al mismo tiempo, los arqueólogos han escarbado en estas tierras en busca de los fundamentos históricos de estas creencias. Mesopotamia es al mismo tiempo cuna de la civilización y lugar de origen de la Biblia. Y en sus ruinas ancestrales podemos encontrar el origen de algunas de nuestras más sagradas historias. Nuestra búsqueda por el Edén es un viaje de regreso en el tiempo. Primero a Babilonia, la última de estas civilizaciones perdidas. Luego, aún más atrás, hasta los asirios, fieros maestros en el arte de la guerra. Y finalmente, a un lugar en el pasado tan distante que solo el Edén pudo haberle precedido. A Sumeria, y el origen mismo de la civilización. El gran arco de la fértil media luna. Durante el curso de más de 6.000 años, esta rica tierra asentada entre los ríos Tigris y Éufrates vio nacer a las primeras grandes civilizaciones. Los griegos la llamaron Mesopotamia, nosotros Irak. Al revisar las marcas que la historia ha dejado aquí, podemos trazar los orígenes de nuestras más antiguas historias y viajar hasta las más profundas raíces de la fe. Nuestro viaje comienza en la orilla occidental de Mesopotamia, en Palestina. Un descubrimiento fortuito en 1947 atraería la atención del mundo hacia la arqueología y hacia la Biblia. Dos pastores beduinos guían un rebaño de cabras por entre los riscos de Qumran, algunas millas al este de Jerusalén. En el desierto abrasador se percatan de una pequeña cueva, oscurecida por una pendiente rocosa. Lleno de curiosidad, uno de ellos comienza a escalar. No es extraño encontrar antiguos y valiosos artefactos entre estos acantilados. Dentro de la cueva, el pastor descubre los restos de antiguas vasijas, fragmentos de rollos de piel y algunas hojas de papiro. Todo sin ser tocado desde la época de Jesucristo. Estos escritos, realizados por una oscura secta judía llamada de los Esenios, serían conocidos en el mundo como los rollos del Mar Muerto. En cavernas cercanas, cientos de antiguos rollos serían eventualmente desenterrados. Uno de ellos probaría ser la versión más antigua del Antiguo Testamento conocida hasta nuestros días, incluyendo los primeros y fundamentales 5 libros, conocidos por los judíos como la Torá. Los rollos del Mar Muerto se convirtieron instantáneamente en el foco de un tremendo alboroto internacional cuando científicos y teólogos iniciaron una lucha por su propiedad y su significado. Para los judíos, los rollos eran invaluables debido a que eran judíos. Para los cristianos, son preciosos porque fueron escritos durante la vida de Jesús. Pero para los estudiosos de la Biblia de cualquier fe, los rollos del Mar Muerto representan un vínculo directo con el pasado bíblico. Este texto de 1900 años de antigüedad contiene historias que reflejan los mismos pasajes que se leen en la Biblia hoy día. Los rollos generaron la pregunta: ¿había alguna evidencia que uniera estas historias con eventos y pueblos verdaderos? La precisión histórica de la Biblia nunca ha sido completamente confirmada.
Pero el deseo de hacerlo ha obsesionado al hombre durante siglos. A través de la historia, cruzados, místicos y creyentes han llegado hasta los sitios en donde las historias bíblicas tuvieron lugar. Pero con la llegada del siglo XIX, un nuevo tipo de peregrino buscó fortalecer su creencia en la Biblia a través de la incipiente ciencia de la arqueología. Seguramente no habría mayor confirmación de su fe que probar que la historia bíblica era verdadera. Impulsados por la emoción de previos descubrimientos, arqueólogos de todo el mundo se lanzaron a buscar su parte en una especie de fiebre del oro bíblica. Y en 1868, un aficionado encontró su riqueza. El reverendo Augusto Klein se topó con una extraña piedra negra. Klein era un misionero, no un arqueólogo. Y cuando vio por primera vez el peculiar basalto tallado, sospechó que podría confirmar sus más profundas creencias. La escritura estaba en clave, pero al ser descifrada descubrió nuevos caminos. Era la descripción hecha por un rey moabita de una batalla. Una batalla que también se describe en la Biblia. Dos fuentes para el mismo evento. Para los creyentes, esta era la prueba que habían estado buscando. Evidencia concreta de la precisión histórica de la Biblia. Si la Biblia pudiera ser verificada como historia, ¿qué tan lejos nos llevarían sus historias en el tiempo? Más de 2500 años atrás, ¿a una civilización cuyos monumentos han desaparecido hace mucho tiempo? ¿A una tierra llamada Babilonia? El año es 586 a.C. Los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacan Jerusalén con la ira de un enfurecido Dios. Son casi 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Es un oscuro capítulo en la historia de los judíos. La Biblia describe el ataque babilónico a Jerusalén. Los hogares son arrasados. El templo del rey Salomón es dejado en llamas y absolutamente destruido. 10,000 israelitas cautivos son llevados a Babilonia en cadenas. Los israelitas cruzaron más de 800 kilómetros de desierto siguiendo antiguas rutas mercantes a través de los territorios de las actuales Jordania, Siria e Irak a Babilonia. En el capítulo 137 del libro de los Salmos, los israelitas se lamentan. Junto a los ríos de Babilonia, llorábamos acordándonos de Sión. ¿Cómo habíamos de cantar las canciones del Señor en tierra extranjera? Exhaustos y deshechos, los israelitas entraron a Babilonia, temerosos de su tamaño y de su delirio. Arrancados de la modesta ciudad de Jerusalén, observaban la majestuosa capital del mundo antiguo. Pero de algún modo los israelitas se las arreglaban para hacer más que cantar la canción del Señor en esta lejana tierra. También la escribían. Hoy día, los reconstruidos muros de Babilonia están grabados con el nombre de Saddam Hussein. Pero alguna vez los ladrillos llevaron otro nombre: Nabucodonosor. Esta era una tierra de muchos dioses e ídolos paganos, un extraño lugar de nacimiento para uno de los textos más sagrados del mundo. Durante 3 generaciones de cautiverio, los escribas judíos unificaron la tradición oral, nuevos escritos y textos sagrados de los israelitas en un solo manuscrito. La Biblia había nacido. Conforme los libros de la Biblia se fueron reuniendo durante los largos años de exilio, la cultura babilónica se vería profundamente influenciada por el trabajo de los escribas israelitas. Los israelitas no podían ignorar fácilmente la floreciente cultura y grandes monumentos de Babilonia.
Sus templos estaban entre las más grandes estructuras de los tiempos antiguos. Con sus legendarios jardines colgantes, impresionantes edificios públicos y paseos ceremoniales, era una ciudad esplendorosa. Fue aquí también, la Biblia nos cuenta, que uno de los monumentos más extraordinarios de la antigüedad se elevó al cielo: la Torre de Babel. Los grandes monumentos de Babilonia dejaron una gran impresión en los escribas bíblicos. Pero su legado más perdurable, que sobrevive hasta nuestros días, es una innovación babilónica aún más impresionante: el imperio de la ley. Babilonia fue la primera civilización de la Tierra en tener un código legal escrito. Esta piedra es una sorprendente reliquia, uno de los primeros documentos legales de todos los tiempos. 1200 años antes de que los israelitas fueran tomados en cautiverio, un rey de Babilonia hizo grabar esta piedra con las leyes que llevan su nombre: el Código de Hammurabi. Las inscripciones enlistan casi 300 leyes, abarcando todos los aspectos de la vida cotidiana, del robo al adulterio. Su influencia ha sido sentida por casi cualquier civilización desde Babilonia. Aún los fundamentos de la ley bíblica, los 10 mandamientos, pueden ser encontrados en la voz de este legendario rey babilónico. Y sin embargo, la Babilonia que dio forma a la Biblia y sus leyes tiene sus raíces en una civilización aún más antigua. Y la Biblia misma contiene pistas que nos llevan de regreso en el tiempo. La Biblia la describe como una tierra bañada en sangre. En nuestros días le conocemos como el brutal imperio de Asiria. Y se desarrolló 7 siglos antes de Cristo. Los asirios comandaron el más mortal de todos los ejércitos que recorrerían el mundo antiguo. 100 años antes de que Nabucodonosor tomara cautivos a los israelitas, la Biblia nos relata que el rey asirio, Sennacherib, atacó la tierra de los israelitas. En el segundo libro de los Reyes, la Biblia cuenta: mira lo que los reyes de Asiria han hecho a nuestras tierras, destruyéndolas completamente. El poder asirio, simbolizado por el león real, descansaba en las manos de despiadados reyes guerreros que conducían una poderosa y eficiente máquina de guerra. Cuando la ciudad de Roma no era más que una aldea, Asiria era el más grande imperio del mundo. Era también el más rico. Un asombroso hallazgo da muestra de sus riquezas. En 1989, en el norte de Irak, los arqueólogos descubren una tumba en el antiguo palacio de Nimrud. Los expertos le consideran el descubrimiento más importante desde la tumba del rey Tut. El tesoro de Nimrud. Brazaletes de oro sólido aún adornan su esqueleto. Un tesoro real, sepultado hace más de 2000 años. Estas extraordinarias imágenes captadas por un arqueólogo iraquí son un registro exclusivo de su extraordinario descubrimiento. Por primera vez, la tumba de una reina asiria había sido descubierta intacta. El sepulcro real aún muestra una maldición para proteger a sus ocupantes. Si alguien se atreve a romper el sello y a moverme de mi tumba, que su espíritu vague sediento bajo los candentes rayos del sol y que los grandes dioses del inframundo nieguen eternamente el descanso a su cuerpo y alma. Ignorando la maldición, los arqueólogos extrajeron más de 50 kilos de joyas bellamente talladas, copas de cristal y otras piezas exquisitas.
Pero en vida, fueron los reyes asirios quienes forjaron la historia. Reyes con ambición de imperio. En el año 701 a.C., el rey Sennacherib y su ejército se lanzaron a través del desierto hacia el mar Mediterráneo. Su ejército estaba determinado a conquistar todo lo que estuviera en su camino. Las ciudades de Judea, incluyendo Jerusalén y su rebelde rey Ezequías. Fortaleza tras fortaleza caía en manos asirias. Pero fue la ciudad de Laquish la que más sufrió. La ciudad fue destruida y sus habitantes asesinados o tomados como esclavos. Pero el Dios de los israelitas tuvo la última palabra. Acabaré a los asirios en mi tierra, dice la Biblia. Por la voz del Señor, los asirios serán derrotados. De acuerdo a la Biblia, Dios mismo destruyó Nínive, trono de los grandes reyes asirios. Y no fue la primera aniquilación. Mucho antes, el Todopoderoso había dejado en ruinas una civilización entera. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia, la epopeya del Arca de Noé. Y una vez más, Mesopotamia guarda la clave para descubrir los orígenes de tan famosa historia. Un enfurecido Dios, un barco de madera, un diluvio. Esta es la historia de Noé y su familia escapando en el arca con todas las especies animales y sobreviviendo al castigo de la inundación, mientras que el resto de la humanidad es destruida. Esta es una historia esencial que remueve nuestras esperanzas y miedos más profundos. Una historia encontrada en la Biblia, pero también en otros textos antiguos. Entre ellos, un texto descubierto entre las ruinas de Sumeria. A principios de este siglo se tradujeron un conjunto de tablillas mesopotámicas. Estas revelaban la leyenda más antigua que se conoce de una inundación cataclísmica. El primer escrito épico del mundo es la historia del mítico rey Gilgamesh. Su historia de una gran inundación precede a la Biblia en al menos 2000 años. Durante 7 días y 7 noches, la inundación cubrió la tierra, y el gran barco fue sacudido por los vientos y las grandes aguas. El barco entonces toca suelo en una montaña y él envía a los pájaros fuera. Y esta es la historia que tiene una extraña similitud a la de la inundación bíblica. Es una historia maravillosa. Hace más de 5000 años, la historia de la gran inundación se relató por primera vez aquí, en las antiguas ciudades sumerias Uruk, Eridu y Ur. En Sumeria encontramos lo primero de casi todo lo que nos hace civilizados. Inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumeria, la primera civilización sobre la Tierra. En una tierra sin piedra, concibieron ladrillos hechos con barro. Y con estos simples bloques erigieron los primeros grandes templos monumentales llamados zigurats, elevándose cientos de metros hacia el cielo. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos, e incluso al adolescente lleno de problemas. ¿A dónde fuiste? No fui a ningún lado. Si no fuiste a ningún lado, ¿por qué desperdicias el tiempo? Ve a la escuela, párate frente a tu maestro, recítale la lección, escribe tu tablilla. ¿Me entiendes? Sabemos de los sumerios, de sus grandes innovaciones y de su vida cotidiana gracias a su más valiosa invención: la escritura. Conocemos sus antiguas leyendas y sus secretos íntimos porque alguien los escribió. Era algo que nadie había hecho jamás. Un centro de civilización sumeria era la ciudad de Ur. En la Biblia se le nombra como lugar de nacimiento de Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos.
Recientemente se convirtió en el sitio de una de las más famosas excavaciones arqueológicas. En los años 20, un notable arqueólogo inglés llamado Leonard Woolley trabajó en el sitio. Woolley cavó un enorme foso, adentrándose en la ciudad, haciéndose cada vez más pequeño, y entonces se encontró con esta profunda capa estéril de ciénaga. Y Woolley mismo cuenta cómo su esposa se acerca, lo mira, y ella era una dama en cierto sentido más bien espontánea. Lo mira y dice, ¡claro que es el diluvio! Y entonces las luces se apagaron y Woolley declaró que esto era evidencia de la inundación bíblica. Y capturó la imaginación popular. ¿Qué logró esto? Trajo dinero y Ur fue una excavación que se vendió brillantemente. La especulación acerca del diluvio bíblico causó sensación. Aún sin pruebas sólidas, fue como si la ciencia y la Biblia se hubieran unido en el desolado desierto del sur de Irak. Eventualmente, Woolley desenterraría un tesoro invaluable, un tesoro que brindaría mayor luz sobre la primera de las civilizaciones: las tumbas reales de Ur. Excavando en el grueso barro, Woolley descubrió 74 esqueletos arreglados cuidadosamente y todos sepultados al mismo tiempo. El entierro contó la impactante historia del viaje final de un rey a la otra vida, junto a quienes le acompañaron. En primer lugar, se excavó un foso con una rampa en uno de sus lados. En el foso erigieron una tumba de piedra, en la que depositaron el cuerpo del rey. Luego, toda la corte formó una fila. Hombres, mujeres y niños se formaron con vasijas de barro entre sus manos. A una señal, todos tomaron veneno. Se recostaron y murieron. Y así el rey llegó a la tumba acompañado por toda su servidumbre. El descubrimiento de los entierros sumerios y la reconstrucción de su macabra tradición fue un triunfo de la arqueología. Pero la ciencia por sí sola no puede ir más lejos. Ahí donde las huellas acaban, la epopeya de Gilgamesh nos da las pistas finales, atormentadoras. Pistas que nos llevan más allá de la historia, hacia el terreno de lo espiritual, a un jardín y a un lugar que algunos llaman paraíso. En la ancestral epopeya sumeria de Gilgamesh, el nombre dado al paraíso es Dilmun. Es un lugar de maravillas, un lugar perfecto. Sin embargo, también es hogar de la serpiente. En la ancestral epopeya, la serpiente roba la flor que da la inmortalidad. Y al igual que Adán, Gilgamesh debe abandonar el jardín y morir. Pero, ¿hubo en realidad alguna vez un lugar como Dilmun? 600 kilómetros al sur de la antigua ciudad sumeria de Ur se encuentra la isla de Bahrein. Hoy día Bahrein es algo menos que un paraíso, pero alguna vez fue exuberante. Hace mucho tiempo, esto fue Dilmun. ¿Pero fue el paraíso? En comparación con el desierto circundante, en efecto pareciera que lo fue.
Aquí hubo tanta agua que lo que ahora es una isla desierta floreció. Era un jardín que daba exuberantes frutos. Y había gente que aparentemente llevaba una vida llena de bendiciones. Antiguos huesos nos cuentan que esta gente era más alta y más sana y que vivieron más que cualquier otra en la región. Y en sus tumbas está una más de las sorprendentes pistas. Los restos de serpientes ritualmente embalsamadas en algún tiempo remoto, hace más de 4000 años. Aquí en Bahrein encontramos a la serpiente, justo como la encontramos en la epopeya de Gilgamesh y justo como la encontramos en la Biblia. Aquí, la fe y la razón deben convivir. Ahora sabemos que alguna vez existió una isla jardín en Mesopotamia. Podemos optar por creer que fue el paraíso. Egipto y Mesopotamia. Una vida eterna y perfecta a orillas del Nilo. Un jardín del Edén. Hoy, sus sueños son preservados por la piedra y una tradición viviente. Sus creencias nos han llevado de regreso en el tiempo al alba de nuestros más sagrados misterios.